Los alimentos de todos los días también nutren nuestro corazón y van dejando memoria de olores, sabores y afectos. Relacionamos ciertos sabores y olores de algunos platillos en particular con eventos importantes en nuestra vida. Recuerdos de nuestra infancia, memorias de las personas con las que compartimos esos alimentos, sonidos de una cocina en movimiento, produciendo mucho más que solo comida. De eso trata la película Nonas, que se estrenó el 9 de mayo del 2025 en vísperas del Día de la Madre en Estados Unidos. Este video contiene spoiler. Aunque la película de Netflix no cuenta fielmente los hechos reales, sí está inspirada en la vida de Joe Scarabella, un italoamericano de Brooklyn que vivió durante 50 años en la misma cuadra donde creció y perdió a su familia en un corto periodo de tiempo. La cocina fue su refugio emocional, pero más que alimentar el cuerpo, Joe buscaba algo más profundo: reconstruir una familia a través de los sabores de su infancia. La pérdida de su familia en un tiempo tan breve lo llevó a una profunda depresión. Con el dinero que heredó, pensó en comprar una propiedad frente al mar y se dirigió a Staten Island. Eligió una casa colonial a poca distancia de la terminal del ferry de Staten Island y decidió empezar una nueva vida. Allí, un día, mientras caminaba, vio un local vacío y decidió comprarlo y abrir un restaurante en honor a su madre, llamada María. La película está basada en un restaurante real en Staten Island que abrió sus puertas y cocina en el año del 2007 y lleva el nombre de su difunta madre, Enoteca María. Ha cautivado a críticos y comensales desde su apertura. El nombre del restaurante lleva la palabra María y la palabra enoteca, que se refiere a un lugar donde se guarda una colección de vinos. Así es este lugar del que cuenta la película y que se ubica justo en Nueva York. Y es atendido no por chefs convencionales, sino por encargadas de la preparación de alimentos que son cocinas, son nonas, que significa abuelas en italiano. La idea de un lugar así se le ocurrió a Joe después del fallecimiento de su madre y su abuela, quien tenía 100 años de edad. Aquellas mujeres que lo amaron profundamente le enseñaron a cocinar las antiguas recetas italianas. Por eso quiso homenajear la vida a través de este restaurante, con este concepto de nonas que preparan alimentos con recetas que son tradicionales y que pasan de generación a generación, con la particularidad de que se trata de recetas de otros países que fueron traídas por inmigrantes que se establecieron a vivir en Estados Unidos. Esos alimentos, además de sus sabores, tienen un alto peso emocional, porque se trata de recordar infancia, familia, afectos, momentos felices, todo alrededor de la preparación de los alimentos. Joe busca revivir los sabores de su infancia y compartirlos con el resto del mundo. De ese modo nació en el 2007 Enoteca María, un restaurante pequeño que solo tiene 35 asientos. La película cuenta la historia justo de Joe, que sufrió la pérdida de su abuela y de su madre y que con el dinero que recibió de la herencia buscó hacer algo diferente. Y encontró en este pequeño restaurante un local que se había mantenido cerrado por mucho tiempo. El lugar sería para él un consuelo para la tristeza de haber perdido a sus seres queridos. Yo quería intentar las recetas, lo que recordaba de la abuela en la cocina. Y tenía una buena idea, pero no tenía ninguna idea de cómo funcionaba un restaurante. No tenía un plan de negocios, no tenía planeado cómo llevarlo a cabo. Lo único que tenía claro es que quería que fueran las abuelas quienes prepararan los alimentos, y así se aventuró para abrir ese lugar. ¿Y por dónde comenzar? En el 2007, Joe publicó un anuncio en un periódico italoamericano pidiendo nonas dispuestas a compartir sus recetas con el propósito de contratarlas para un nuevo emprendimiento culinario. Una estrategia que funcionó desde el primer minuto, porque la respuesta fue abrumadora. Varias mujeres solicitaron el trabajo. Las abuelas llegaban con sus platos caseros, sus hijos los acompañaban, contaban sus recuerdos y sentían ganas de volverse a sentir útiles. Muchas eran viudas, solas o con hijos lejos. Para ellas, la cocina era más que una actividad, era la forma de volver a conectar con el mundo. Y Joe contrató a un grupo de abuelas locales. Así nació Enoteca María, un pequeño restaurante de solo 35 lugares, con un concepto revolucionario. Cada día cocina una abuela distinta. El primer grupo de cocineras era en su mayoría abuelas italianas que provenían de diferentes regiones de Italia, y algo que nunca consideró
fue que las ancianas competían por ver quién hacía la mejor salsa, la mejor lasaña. El camino no fue fácil. Joe mantuvo su trabajo en el transporte público para poder sostener el proyecto durante los primeros años, pero nunca dudó que el alma del restaurante eran ellas. Con el concepto y el pasar del tiempo para dedicarse totalmente a su restaurante, fue necesario que dejara su trabajo. Enoteca María abrió sus puertas con un menú 100% italiano y así pasó los primeros 10 años hasta que modificó sus platos por primera vez en el año 2017. Él recibió a la primera nona que no era italiana y sin embargo la estrategia fue mantener el menú italiano en su gran mayoría y presentar una variedad de platillos que venían de regiones según la nacionalidad de la abuela. Las herencias en sus alimentos y en su tradición se fue incorporando al menú y así llegaron sabores internacionales. Lo que comenzó con un rincón solo de comida italiana en sus inicios y abrió con solo 3 abuelas italianas, en la actualidad ha invitado a participar a más de 40 abuelas de países tan distintos como España, Rusia, Grecia, Francia, Argentina, Perú, Japón, Egipto, China, Brasil y por supuesto nunca faltan las italianas. Todas trabajan en conjunto y permiten que los sabores se conozcan a través de los platillos que elaboran. Las nonas no solamente preparan los alimentos, ellas salen y conversan con los comensales, le cuentan acerca de sus historias y eso ningún restaurante con estrellas Michelin lo puede ofrecer. Este lugar es tan valioso que Joe logró que las nonas le dieran un nuevo sentido a su vida, a la de él y a la de ellas. Sin importar la edad que cada uno tenga, todos podemos seguir siendo útiles y valorados. Y en un mundo que a veces olvida a sus mayores, Joe construyó un espacio donde las abuelas no solamente son bienvenidas, son imprescindibles. Nonas sigue a las cocineras italianas que ayudaron a lanzar el restaurante en la película y que son mujeres ficticias, pero inspiradas en las coloridas mujeres de la vida real, a las que fue necesario enseñar a cocinar según un código de salud, lo que fue toda una batalla. Joe cuenta: mi abuela preparaba una olla de salsa que se quedaba en la estufa todo el día y uno podía ir y meter la cuchara y meter el pan todo el tiempo. Pero según el Departamento de Salud, eso no lo podemos hacer en el restaurante. Puede que esa salsa en particular no esté dentro del menú, pero una versión muy parecida a la que su abuela preparaba, Joe la incluyó en su listado. Con la película buscaron reproducir esas ideas y esas imágenes que él tenía. Adaptaron la historia real, pero conservaron muchos elementos originales. Para visitarlo hay que reservar porque al método antiguo solamente toman llamadas telefónicas para hacer reservaciones. Esta historia es un claro ejemplo de cómo las pérdidas personales se pueden convertir en un impulso para nuevas metas en la vida. Y así son las recetas familiares. Nos ofrecen grandes momentos, grandes recuerdos, ofrecen cultura, historia, ofrecen generaciones de tradiciones e historias de buena comida que levanta el espíritu y que nos brinda un pedazo de familia. Querer volver a comer alimentos preparados por alguien que nos recuerda a nuestra familia, un pedazo de nuestra historia personal. La moraleja de esta película, que se hizo a partir de una historia real, es que nada es fácil. Los sueños también requieren trabajo. También tendrán dificultades, pero también pueden realizarse. La película cierra con imágenes reales del lugar. Enoteca María lleva abierta más de 15 años. Todavía sigue en el mismo lugar, allí en Nueva York, y ahora emplea a nonas de todo el mundo. Esta película es un bello homenaje a las generaciones anteriores. Manos creativas y laboriosas en la cocina que impactan a las generaciones siguientes, porque aún después de años se siguen extrañando los olores, los sabores y los momentos felices de la infancia. ¿Y tú? ¿Tienes alguna nona en tu recuerdo? Dale like a este video, suscríbete al canal, comenta y hablemos sin prisa.